Seguimos con nuestra transmisión desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 y el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña uno de los editores más legendarios de Costa Rica. Se trata de don Óscar Castillo, que es editor, fundador y director de Urup Ediciones. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, América, y muchas gracias a PW en Español. Esta oportunidad la valoro en lo que tanto vale. Muchas gracias. Óscar, me gustaría que habláramos un poco de cuál es la situación de la industria editorial desde el bastión y la zona geográfica que representas. Bueno, empecemos por decir algo sobre Costa Rica primero. Costa Rica es, y lo digo porque cada vez me doy más cuenta que a veces cuando uno dice cifras de lo que sucede en el mundo editorial costarricense, algunos se asustan porque piensan que eso no vale la pena. Es tan pequeño. Costa Rica es un país de 51.000 metros cuadrados con 5 millones de habitantes. En realidad se supone que son 5 millones y medio, con un 10% seguramente de migrantes, principalmente nicaragüenses, que al principio migraron por razones económicas y más recientemente también por razones políticas. Eso hace que el mercado del libro, comparativamente con países como México, es muy pequeño. Pero es una industria que tiene su historia. A principios del siglo pasado empezaron, más bien, me voy un poco más atrás, aproximadamente en 1856, en 1860, tuvimos la primera imprenta. En 1856 se vendían libros importados y de esa fecha tenemos los primeros documentos que muestran la oferta editorial. Pero realmente cuando llegó la imprenta se hacían libros que eran fundamentalmente reproducciones de libros útiles de derecho, de historia, de moral, de religión, de origen español. Y no es sino hasta el principio del siglo XIX, del siglo XX, que tenemos registro de las primeras ediciones. En el primer año de ese siglo se publicó una cartilla histórica, que fue el documento en el que estudiamos historia todavía en los años 60 y 70 en el país. Y esa primera edición fue de 10.000 ejemplares, lo que era extraordinario, ¿verdad? Lo que no sabemos es cuánto duraron para deshacerse de los 10.000 ejemplares. Durante esa primera mitad del siglo existían librerías que se llamaban librerías editorial y imprentas, y ahí igualmente hacían libros. Y Joaquín García Monge, un intelectual de esa primera mitad del siglo, publicaba una revista de circulación en toda América Latina que se llamaba El Repertorio Americano. Y a partir de ahí va tomando más fuerza la industria editorial, pero principalmente con editoriales públicas, la editorial del Estado, y ya en los siguientes 25 años que se fundan 3 editoriales universitarias de universidades públicas, porque hasta entonces solo había universidades públicas. La editorial de la Universidad de Costa Rica, la de la Universidad Nacional, la del Tecnológico, 4 editoriales, y la de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Mientras tanto, hubo ya de los años 70 en adelante la penetración de editoriales internacionales en el campo de los textos educativos. Y entre los años 80 y 90, algunas de estas empezaron a publicar literatura local. Particularmente se había fundado una editorial llamada Farben,
que posteriormente se alió con Norma, adquirió el nombre de Farben Norma, pero Norma terminó absorbiendo Farben, finalmente dejó de publicar literatura nacional y todavía más tarde se retiró del mercado costarricense. Ese fue un fiasco porque era una editorial muy bonita. Las editoriales independientes, entonces, eran editoriales que podríamos decir nacían, no crecían y morían. Uruk nació en 1983. ¿Cómo fuiste conformando el catálogo? ¿Cuáles eran tus intereses? Cuéntanos un poquito de eso. Uruk Editores nació como una respuesta personal a un mundo politizado en el cual yo suponía antes de eso que tenía un papel y una posición, y de pronto descubrí que el papel que yo creía que estaba jugando se acabó. Estoy hablando de la época de las guerras y de los llamados revolucionarios en Centroamérica, y que algunos de nosotros que participamos de eso, de pronto nos dimos cuenta que no estábamos haciendo la revolución, ¿verdad? Entonces me propuse crear un instrumento de generación de pensamiento crítico, no de ideologización, sino de pensamiento crítico. Y me parecía que la literatura era una herramienta de primer orden para eso. En el año 97, yo era miembro de la Junta Directiva de la Cámara del Libro desde el año 95. Y en el 97 se decidió entre las cámaras del libro de Centroamérica crear la Feria Centroamericana del Libro. Y no había nadie con experiencia en organización de ferias, excepto yo, que había organizado varias ferias de parque a nombre de Uruk Editores. Me fui para Bogotá a conocer la Feria del Libro de Bogotá. La caminé por todo lado, hablé con los organizadores comerciales, hablé con los organizadores culturales y nos tiramos al fuego a hacer una feria. Eso dio con que yo estuve de director ejecutivo de la Cámara del Libro hasta el 2007. Esto me dio la ocasión, la oportunidad de conocer mucho más del mundo del libro fuera de Costa Rica. Antes de eso, en Costa Rica hacíamos los libros siempre buscando a ver cómo lo hacemos más barato. Y por supuesto, hacerlo más barato muchas veces era hacerlo ilegible, inútil, ¿verdad? Y a partir de ahí, yo empecé a tener relación con otros editores, con autores, y abrir un poco la perspectiva, y ya a partir del 2004 inicié la colección Solayom, que es una colección de narrativa. Muy lento ahí hasta el 2007, que salí ya de la Cámara del Libro, y en el 2008 empecé a trabajar lo que hoy es la editorial, y el catálogo que hoy tenemos es realmente a partir de ese momento. Oscar, para terminar me gustaría que nos hablaras de tus últimas novedades editoriales, qué trajiste para la feria, qué es lo que vamos a esperar de las siguientes publicaciones. Háblanos de eso, por favor. Bueno, la editorial está publicando principalmente narrativa, y entre la narrativa, por supuesto, novela y cuento, pero también dentro de esa narrativa policíaca, novela negra. Son dos colecciones, la colección El Cuervo, que es la de novela negra, y Solayom, que es la de narrativa en general. La narrativa que publicamos es narrativa actual, no publicamos narrativa histórica. Hay algunas obras de narrativa histórica, pero que son nada más, que son otra línea, digamos, necesaria simplemente para poder ofrecer el sistema educativo, clásicos y demás. Pero lo que es nuestra razón de ser es la narrativa actual. Y ahora estamos explorando nuevas opciones, principalmente en lo gráfico. Es posible que lleguemos a la novela gráfica porque nos interesa mucho acudir
con nuestras obras, con las obras de nuestros autores, a un segmento etario que nos parece que está muy descuidado en nuestro país y en otros países, aquel que es de los 11 a los 15, 16 años. Y entonces hemos estado trabajando, de hecho, durante varios años tratando de definir esa línea para no hacer lo mismo que otros estén haciendo, excepto si lo están haciendo bien, entonces los copiaremos. Pero nos parece que hay muy pocos haciendo bien para ese grupo etario. Por ahí andamos nosotros ahora. Pues Oscar, nos da mucho gusto que estén aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, conocernos por fin después de trabajar tanto a distancia y por la pandemia, y felicidades por todas estas exploraciones, por los libros que ya tienes y por la larga carrera que Costa Rica ya te considera, yo creo, así que el principal promotor para que sepamos qué está sucediendo en esta parte de lo que también es parte de Latinoamérica. No, muchísimas gracias, América, y estamos para servirte a vos y a todo el equipo de PW en español, y por supuesto a quienes quieran buscarnos. Tenemos un defecto y es que nos cuesta mucho decir que no cuando nos piden una colaboración. Muchas gracias, Oscar. Con mucho gusto. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, gracias a Librerías El Sótano, gracias a quienes siguieron esta transmisión para Publishers Weekly en español.